Yo reprendo toda malicia en el nombre de Jesús. ¿Por qué Dios lo hace con ella, lo hace con él y no lo hace conmigo? Métete tú también. Sí, alabanza. No, hay gente que quiere la revelación como por pedido ya, y así no funciona. Porque hay cosas que hay que vivir, aleluya. Hay que pagar el precio, hay que sacrificarse. Hay que entender que si a Cristo le costó venir y padecer por ti, a usted también tiene que costarle algo, tal vez menos, pero usted tiene que esforzarse. Porque la gente a veces quiere todo cómodo y no es así. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Cierre su Biblia. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Aleluya. Amantísimo Dios Padre que mora en las alturas, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús, porque nos permite estar delante de tu presencia, Señor. Mira, Dios mío, cada persona que va a escuchar tu palabra, para que sea tú hablándole conforme a tu voluntad, Dios del cielo. Yo te pido, Dios mío, que mientras disertemos tu palabra, si alguien vino enfermo, tú lo sanes. Si alguien necesita fuerza, Padre Dios mío, sea fortalecido. Padre Dios mío, rompe toda oposición en los aires. Todo lo que quiera traer distracción, llévatelo en este momento. Aleluya, ayúdame a orar. Todo lo que quiera traer distracción para que no seamos bendecidos, Padre eterno. Cerramos, Dios mío, en el mundo espiritual en esta hora, Dios del cielo. Padre Dios mío, en esta hora venimos adorándote. Aleluya, levante su mano un momento ahí. Venimos adorándote, dándote gracias, Dios del cielo. Aleluya. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor en este momento. Aleluya. Padre, gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Padre, gracias porque sabemos que para este momento nos traíste a este lugar, Señor Jesús, para que seamos bendecidos, Dios del cielo. Que mientras tus palabras sean disertadas, tú te muevas a distancia, Señor Jesús. Aleluya. Que las vidas sean tocadas por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. El que está de pie puede sentarse ahí. Gloria al Señor. Demos unos minutos de su tiempo para soltarle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero ministrarle en este momento bajo el tema renovando el idioma. Diga conmigo, renovando el idioma. El idioma de la fe. Diga conmigo, renovando el idioma de la fe. Aleluya. Bien. Esta palabra que yo acabo de leer aquí, muchas personas han hablado de este pasaje bíblico y sé que ha sido edificación. Hay otras personas que cuando toman este texto y le dan lectura, algunos sienten miedo y dicen, wow, tremendo. Pero el Espíritu Santo siempre trae una palabra nueva conforme a la necesidad de cada persona, conforme a lo que Él quiere traer. Es decir que aquí hay muchas personas que Dios le va a ministrar por medio de su palabra. El hombre no restaura, el hombre no sana, el hombre no liberta, el hombre no da palabra de aliento, pero el Espíritu Santo conoce todas las cosas, lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Por eso Cristo lo dejó aquí en la tierra. Él es quien nos guía a toda verdad. Y cuando hablamos de renovar el idioma de la fe o el lenguaje de la fe, tenemos que entender que en este tiempo de tantas luchas y dificultades, el creyente debe aferrarse con toda su fuerza a la palabra por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay una guerra en este tiempo muy fuerte porque el enemigo está tratando de que el cristiano no crea. Y hay personas que han soltado, aleluya, esa fe de dimensión. Muchas personas si no ven nada no creen. Pero la fe consiste en creer aún no viendo. La fe consiste en hacer las cosas cuando no hay posibilidad. ¿Cuántos lo creen? Y este pasaje que acabo de leer nos da una enseñanza. Es que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, pero aún estando cautivo, Dios empieza a revelar. Viene con una revelación diferente a lo que ellos habían recibido en muchas ocasiones. En muchas revelaciones que se habían manifestado por boca de los profetas, la palabra que venía era una palabra de juicio, de condenación,
Pero sabe que de repente aparece otra visión en boca del profeta Ezequiel, una palabra diferente. Dios le muestra una condición del pueblo y también le muestra la esperanza de lo que venía. Venía algo diferente, venía una restauración. Y por eso es que Dios empieza a tratar con el profeta y le empieza a mostrar todo lo que está en su alrededor en esa visión donde solamente veía hueso seco, donde solamente veía mortandad. Y fue tan fuerte que Dios como que confronta al profeta y le dice: ¿qué tú estás viendo? Hay un momento que Dios nos pregunta a nosotros qué estamos viendo, porque no es que usted, alabanza, es primordial, pero sino que Dios anda buscando darte una enseñanza por medio de lo que tú estás viendo, por medio de la guerra, por medio de los afanes del día a día. Dios está tratando de que tú veas algo. El profeta solamente está viendo hueso seco, el profeta solamente está viendo muerte, pero sabe que Dios está tratando de que el profeta vea más allá, porque hay un momento que Dios, aleluya, quiere que tú veas algo más allá de lo natural. Aleluya, ¿cuántos están aquí? Hay un momento que Dios no quiere que tú mires las cosas que están en tu entorno, sino que te prepares para la visión. Cuando la gente se está acondicionando a lo que pasa en su entorno, se está limitando a ver las visiones del cielo. Aleluya. Porque las visiones del cielo vienen a veces a confrontarnos, a veces a traer rompimiento. Aleluya. Este hombre recibe esta visión, pero en medio de esa misma visión, Dios le está diciendo que declare palabra. Diga aleluya, aunque sea el pasito. Santos se fueron. En medio de esta revelación, Dios está mandando al profeta que declare la palabra de vida. En estos tiempos donde hay muchas confusiones, el idioma como de la gente ha cambiado. Muy pocas personas están declarando palabra de fe. Muy pocas personas están declarando palabras sobre aquello que está muerto, sobre aquello que está apartado del Señor. A veces vemos a la gente apagada y lo vemos desconectado de Dios y empezamos a decir: ya ese se enfrió, ya ese se apagó. Pero venimos a levantarnos en esta hora como una generación diferente, que hablamos un idioma diferente al que hablan los demonios. Alabanza. Hablando un idioma diferente de fe y declarando que las cosas van a cambiar, porque tenemos a Dios en nuestro lado, porque tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, aleluya, para traer cosas diferentes a su nombre. Aleluya. No te turbes cuando tú veas que las cosas no están saliendo como tienen que salir, porque hemos recibido poder en nuestra boca para declarar sobre aquello que está muerto y que aparentemente no tiene movilidad. Alabanza. Tenemos la potestad de parte de Dios para traer vida sobre aquello que está muerto, pero solamente aquellos que están conectados a la vida podrán traer vida sobre aquello que está muerto. A su nombre. ¿Alguien está aquí? El profeta, él empieza a declarar y los huesos empiezan a unificarse. Uno con uno se fueron juntando, se fueron unificando también, creciendo los tendones, siendo cubiertos también por carne. Aleluya. Y luego de eso los cuerpos empezaron a tener forma, y luego de ahí el profeta declara la palabra que venga espíritu de vida sobre ellos, porque Dios nunca dejará algo a media. Todo lo que Dios hace, aleluya, lo hace perfecto, aleluya. Si estás mirando algo imperfecto, empieza a analizar qué dejaste de hacer para Dios, o cómo estás caminando que no estás viendo el propósito manifestado. Cuando Dios le da una palabra a un hombre, la misma guerra da testimonio de que fue Dios que habló. ¿Por qué debemos hablar en el lenguaje de fe que Dios quiere? Hoy en día la gente se ha llenado de palabras negativas. Hoy en día la gente dice que el evangelio ha cambiado. El evangelio no ha cambiado. La gente está cambiando, aleluya. Pero el evangelio sigue siendo el mismo. La palabra sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. No importa que tú cambies, no importa que yo cambie, la palabra siempre va a permanecer. Es por eso que debemos escudriñar su palabra y estar tratando de cumplir su palabra al pie de la letra. Su nombre. El profeta tal vez en el principio no entendía, porque veía solamente mortandad. Ahora Dios está revelando una palabra de esperanza para un pueblo que está cautivo,
para un pueblo que está en derrota, ahora Dios viene declarando una palabra de unificación, una palabra de restauración, una palabra de cambio y una palabra que trae promesa que ellos volverían nuevamente a su tierra natal, de donde ellos pertenecían. Pero toda visión trae una responsabilidad. A su nombre. Hoy en día la gente quiere que Dios hable. Hay gente que a veces dicen que Dios le habló y yo a veces digo, esto está raro. Porque toda palabra que viene de parte del Señor te compromete a ti a accionar. A su nombre. La palabra cuando venía en boca de profeta, hasta el mismo profeta lo sacudía. Porque Dios hacía que el profeta sintiera esta palabra. Cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios trae una revelación, tú vas a sentir ese compromiso. Vas a sentir una demanda, alabanza. Dios está hablando más fuerte que nunca, pero Dios quiere de nosotros un compromiso mayor y que cambiemos el lenguaje, que no hablemos lo que el otro está hablando. Hay veces que el hombre dice que todo está mal. Ese no es el lenguaje de los hijos de Dios. Porque tenemos la palabra. Dios nos da la palabra para que le demos nombre, identidad a aquellas cosas que no tienen identidad. En pocas palabras, de llamar las cosas que no son como si fuesen, de darle nombre. Pero cuando un creyente toma esta palabra y la pone en práctica, se vuelve poderoso. Alabanza, se vuelve invencible por el enemigo. Porque hay tantas brechas. ¿Por qué hay tantas guerras? Porque nos hemos descuidado en ocasiones y dejamos de escudriñar donde está la palabra que nos aumenta nuestra fe. ¿Alguien dice aleluya aquí? Dios me ha enseñado a mí durante el tiempo que tengo en el evangelio a caminar en fe. Una cosa es hablar palabras de fe y otra cosa es caminar conforme a esa palabra. Porque la gente a veces dice yo creo, yo declaro, pero muy pocas personas caminan conforme a lo que ellos sueltan a su nombre. Muy pocas personas caminan bajo la palabra de fe. La palabra de fe te va a desafiar a hacer cosas que parece locura. Lo que el profeta estaba haciendo ahí es declarando una palabra que para muchos es locura. Y Dios nos da una enseñanza que si Él se atreve a unificar huesos secos, si Él se atreve a resucitar lo que está muerto como Lázaro, ¿qué no podrá hacer Dios con nosotros en medio de tantas guerras y en medio de muchas limitaciones que hay en día? Dios hará cosas grandes con su pueblo. Aleluya. Yo creo que lo mejor de Dios está a punto de manifestarse. Yo creo que la unción, algo más grande, está a punto de manifestarse en la tierra. No como mucha gente dice que ya Dios no hace señales, que ya Dios no se manifiesta. Yo he creído en un Dios que tiene poder, que habla, que revela todavía, que restaura, que cambia. Pero hay que cambiar el lenguaje que estamos hablando. A su nombre. Aleluya, tenga para acá, no se me distraiga. Muchos hombres en la Biblia caminaron bajo fe. Bajo el lenguaje de fe, creí, por lo cual hablé. Alabanza. Creí, por lo cual hablé. Y no obstante a eso, también camino bajo esa misma palabra que creí. Dios habla con Abraham y le dice: sal de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Incluso usted se da cuenta, yo siento la unción de Dios aquí. Usted se da cuenta que todavía Abraham no se le había mostrado la tierra, aleluya, sino que le sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Hay momentos que Dios no te muestra nada y ahí es donde hay que caminar con más fe, porque cuando Dios te da la palabra hay seguridad de que habrá cumplimiento, aleluya. Hay un momento que Dios te pone a hacer cosas que parecen locura, pero que en la mente de Dios ya tienen un propósito y hay una manifestación a punto de suceder. Pero es que cuando caminamos en fe, a su nombre, al nombre de Cristo. Yo recuerdo que hace unos años atrás, como en el 2014 por ahí, había una actividad aquí en la iglesia y yo vine en batalla, estaba bajo una opresión bien fuerte. Y recuerdo que estaba allá arriba y estaba bajo una opresión muy fuerte. Sentía un espíritu de descarriamiento que me estaba persiguiendo. Y tenía una lucha entre dejar a Dios y entre quedarme dentro de la iglesia. Y tenía esa batalla mental.
Y recuerdo que estando ahí no tenía fuerza ni de levantar la mano. Por eso es que yo a veces entiendo a la gente cuando no pueden levantar la mano. Alaba a Dios si puede, porque hay guerra, hay batalla. Y recuerdo que ni siquiera podía decir santo. Y cuando estoy ahí, recuerdo que escucho la voz del Espíritu que empieza a hablarme. Y me decía esa palabra: yo te levanto. Y recuerdo que las manos se me empezaron a levantar solas, aleluya, hacia arriba. Y yo decía: Padre, ¿pero qué es esto? Y había un predicador aquí ministrando la palabra. Y yo estoy sintiendo una unción y Dios me está levantando los brazos hacia arriba. Hay que tener fe para creer esto. Y el Espíritu Santo me está levantando las manos y hablando conmigo, alabanza. Y me decía: voy a hacer cosas grandes contigo. Y desde ahí, desde ese momento, el Espíritu Santo puso una palabra en mi corazón y me dijo: señala ese altar que está allá. Y di esta palabra: pronto, aleluya, estaré predicando ahí. Aleluya. ¿Cuántos dicen santo? Aleluya. Hay un momento que hay que llamar las cosas que parecen que no van a pasar. Aleluya. En ese mismo momento Dios me movió a declarar una palabra de fe y creer que lo próximo de Dios iba a manifestarse. Pero creí, por lo cual hablé. Y estoy aquí adelante predicando a su nombre. En ese momento el infierno decía que yo me iba a descarriar y que me iba a apartar del Señor. Y son muchos los procesos que Dios nos ha traído a nuestra vida, donde hemos aprendido a creer en la palabra. Porque mucha gente dice que creen, pero no accionan, se quedan quietos. Es como el creyente que viene a la iglesia y quiere recibir, pero desde que entra la actitud no es de recibir. A su nombre. Cuando uno viene a recibir a la iglesia, hasta estando sentado, hay una disposición en nuestro corazón. Y Dios entiende eso y dice: vino a recibir algo de mi presencia. Ese hombre me puso una demanda. Ese hombre tiene fe de que lo voy a tocar. Y qué importa que el que se pare aquí adelante esté medio raro, que esté seco. Dios tiene una responsabilidad con el que tiene fe. A su nombre. Cuando alguien está dispuesto a ver algo de Dios, está dispuesto a sacrificar lo que esté por delante. Muy pocas personas no reciben lo de Dios y sus promesas no se manifiestan. ¿Sabe por qué? Porque no caminan en fe. Recuerdo cuando empecé también a trabajar en la peluquería. La finanza no estaba muy buena y yo tenía un dinero. Y al lado había un comedor y había mucha comida buena ahí. Yo vi un pescado y unos guandules que había. Y yo, esto es lo que yo voy a comer hoy. Pero cuando voy, recuerdo que tengo el dinero en la casa y no lo podía gastar. Me devuelvo del comedor, me siento en el asiento y yo recuerdo que escucho esa voz que me dijo: ¿quién es el que te suple y te da el dinero? Vaya y compra una comida y coma. Alaba a Dios si puede en esta hora. Cuando voy saliendo de la peluquería, escuche esto. Cuando voy saliendo, una joven que trabajaba arriba en el salón viene con una comida en la mano y me pregunta: ¿ya tú comiste? Yo: no, yo voy a comprar una comida. Y me dice: mira esa comida que me sabe como amarga. Y cuando ella destapa la comida, ahí estaba la comida que yo quería. Y echa para acá eso. Cuando yo la pruebo, no me sabía amarga. Ella fue que le supo amarga porque no era de ella, era mío. Alaba a Dios si puede. Fue un mandado de parte del Señor. Si yo me quedo sentado en la silla y me quedo clavado con el menudo agarrado ahí, ¿sabe qué iba a pasar? Me iba a quedar con hambre, no iba a comer nada. Porque Dios a veces está esperando que usted camine, que accione. Dios nunca le dará una palabra a un hombre para que se quede sentado, tranquilo, quieto. Hay gente que Dios le dice: te voy a usar, pero usted tiene que meterse con Dios. A su nombre. Hay promesas que no se manifiestan en la vida de la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente no camina en fe. Y ya esas palabras negativas que el enemigo pone en nuestra mente, hay que empezar a dejarla atrás y decir: esto no fue lo que Dios dijo de mí. Aleluya. El que sabe que Dios le dio una palabra y camine bajo esa palabra, tiene que ver el cumplimiento sobre su vida. Eran huesos secos que estaban ahí, pero aún así, ¿sabe qué? El profeta profetizó sobre eso. No sé qué hay en tu vida, qué hay en tu casa, en tu entorno, que tú tienes que empezar a hablarle con palabras de autoridad y llamar las cosas que no son como si fuesen. A su nombre. Al nombre de Cristo. Yo le puedo contar muchos testimonios de fe. Recuerdo también que hace como 2 años atrás, el Señor me tenía en un lugar apartado orando en un monte. Estaba en una montaña y por ahí pasaban muchos aviones y de repente se me metió como una fe loca. Yo nunca me había montado en un avión
y veo un avión que está pasando y la mano se me levanta sola. Esa mano a veces como que se levanta cuando siente el Espíritu Santo. Alaba a Dios si puede. Y señalé un avión que iba pasando. Y yo le dije, avión, prepárate que pronto me voy a montar en ti. Prepárate, avión. Para gente esa palabra fue una locura, alabanza. Pero sabe que el que tiene fe sabe que no está hablando locura. Está hablando palabra con cumplimiento a su nombre. ¿Y sabe qué? En un avión del mismo color, del mismo tamaño, en un avión así mismo me fui para Venezuela a predicar la palabra del Señor. Aleluya. Es un lenguaje que pocas personas conocen. Alabanza. Tal vez para muchos el culto hoy no se iba a dar porque había lluvia. Y mucha gente tal vez cuando llegaron vieron 2 o 3. Pero esos 2 o 3 jalaron a los que estaban cerca. Alguien dice santo aquí. Cuando tú empiezas a caminar, aleluya, tú empiezas a materializar lo que está lejos de ti. Alguien dice aleluya aquí. Usted está serio, diga santo. Dios mío, qué frío. Alabe a Dios. Y pues levante las manos hacia arriba ahí. Dice la alabanza: yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. El creyente tiene que hablar en fe. No tengo, pero Dios tiene. No hay nada, pero Dios suplirá. En esta semana una mujer me dio una enseñanza muy fuerte. Porque ella me estaba dando un testimonio de una persona que recibió una casa dentro de la iglesia. Vinieron una gente de Estados Unidos a darle una casa a una persona. Y yo le dije en forma jocosa y sarcástica, le dije, pues yo me voy a cambiar para la iglesia suya para que me den una casa también a su nombre. Y ¿sabe lo que ella me dijo? Me miró como con los ojos transformados y me dijo, el asunto no es la iglesia, es Dios. Alguien que tú tengas fe en Dios y que estés aferrado a la palabra. Desde ese momento, aleluya, me acordé de lo que siempre venimos enseñando, que no es el lugar donde tú te encuentras, sino la obediencia, tu conexión con Dios, aleluya. Aún en el desierto se puede recibir maná cuando hay fe. ¿Cuántos lo creen? Aún en el terreno más difícil se puede crecer en Dios. Aún estando rodeado de brujos, de hechiceros, se puede crecer. Porque ¿sabe qué? El crecimiento lo determina Dios. Su palabra en nosotros es lo que nos da el éxito, aleluya. No con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Es que debemos de creer en la palabra. No debemos de rendirnos por los ataques del diablo. Debemos hablar el lenguaje de fe, aleluya. ¿Cuántas personas están aquí que el Señor hoy viene tratando con ellos y le dice, tiene que cambiar el lenguaje que estás hablando? Hay gente que están como la viuda que dice, voy a preparar este pan para comérmelo y ya rendíme. ¿Cuánta gente vinieron aquí en su corazón se rindieron hoy? Y que dijeron, Señor, y es que tú no vas a hacer nada. Hay un momento que Dios te está dando tiempo, como cuando la vasija está metida en el horno. Hasta que no se le cumpla su tiempo en el horno, la vasija no la sacan. Y tal vez alguien se desespera y dice, pero ¿cuánto tiempo va a durar esa? No, así es la respuesta de Dios. Todo tiene su tiempo. David entendía esto y decía, yo voy a orar de madrugada y tú vas a escuchar mi voz. Y luego que tú escuches mi voz, ahora yo voy a esperar la voz tuya. Óigame, amanecía orando de madrugada, hablaba con Dios y luego de ahí la respuesta que Dios le traía duraba un tiempo para manifestarse. Y el hombre decía, hasta que Dios no me hable, yo no voy a pararme de aquí porque en esta madrugada Dios me va a hablar. Esa es la actitud que debemos tener. Al contrario, hay gente que oran 2 minutos y dice, wow, qué guerra, no sentí nada. 2 minutos. A su nombre. ¿Sabe cuántos minutos tuvo que durar el profeta? A su nombre. El que se mete poco, su espíritu discierne poco. Por eso es que hay gente que se turban cuando ven a otro prendido y danzando y dice, este danza demasiado. Es que usted se mete poco. A su nombre. Este habla demasiado. Es que tú no quieres hablar en lengua. Usted mete con Dios, alabanza. El que se mete profundo con Dios va a recibir cosas extraordinarias. Yo creo que el que no quiere trabajar para Dios, Dios se lo va a dar a aquel que está trabajando. No importa que no tenga capacidad, Dios se va a glorificar con el que esté trabajando. A su nombre. Los talentos debemos aprovecharlos, pero nunca debemos creer que si nosotros no hacemos las cosas, Dios no lo va a hacer. Dios siempre va a buscar la manera. Porque Dios no se detiene. Es tiempo de que nosotros caminemos en fe, porque su palabra se está cumpliendo. Y la salvación se alcanza por la fe. Oiga eso. Sin salvación es imposible agradarle a Dios. Alcanzar la salvación. Vine a hablar con gente aquí que necesitan alimentar más su fe y meterse más profundo.
y dedicarle más tiempo a la palabra. En una ocasión yo le dedicaba más tiempo al teléfono y estaba distrayéndome con un juego. Y yo duraba unas cuantas horas. Y yo decía, pero si yo puedo dedicarle ese tiempo al celular jugando, yo puedo dedicarle ese tiempo a la Biblia. ¿Qué me limita a mí dedicarle ese tiempo a la palabra del Señor y a la búsqueda con Dios? La fe se fortalece teniendo una relación con Dios profunda. Y si hoy oraste una hora, mañana tienes que orar más. Mucha gente cree que van a ver cosas grandes en Dios, visiones, revélame papá, ¿qué está pasando? Pero que es muy fácil estar acostado en la casa y decir que Dios te revele. Mientras hay gente que amanecen buscando al Señor, hay que sacar tiempo para meterse con el Señor. Por eso hay mucha gente que han renunciado a este principio de la conexión con Dios y su fe está pequeña. A su nombre. Es tan fuerte que cuando el hombre, su fe empieza a menguar, una palabra de fe o una palabra revelada de parte del Señor lo puede hasta turbar. ¿Sabe por qué? Porque no está entendiendo el idioma que se habla en la fe. Aleluya. Por eso es que a veces es difícil entender a alguien que tiene fe y tú no tienes. Alguien dice santo, porque está hablando cosas desconocidas. Él sabe que lo que está hablando solamente Dios lo entiende y alguien que habla el mismo lenguaje. ¿Cómo estarán dos juntos si no están de acuerdo? El creyente tiene que fortalecerse al lado de aquel que está buscando alabanza. El creyente tiene que tratar de tener conexiones humanas que lo conecten con Dios. ¿Cómo yo le voy a dedicar mi tiempo a una persona que simplemente piensa en cosas que no tengan que ver con Dios? Mi tiempo yo tengo que saber distribuirlo y también conectarme con gente que estén conectada a Dios, con gente que hablen un lenguaje diferente, porque tú te pareces a la persona que tú tienes cerca. ¿Alguien está aquí? ¿No ha notado usted que mayormente los jóvenes cuando se juntan con una gente que habla de una manera, ya le absorbe el mismo lenguaje? Pero júntate con una persona que lea mucha Biblia. Es muy raro que se meta a otro tema que no sea de Dios. Porque ¿sabe qué? Nadie puede dar lo que no tiene. A su nombre sea la gloria. Yo creo que hay una responsabilidad sobre esta generación ahora mismo. La generación de ahora tiene mucho desafío. Hay mucha gente incrédulo, hasta aún dentro del pueblo. Y a veces mucha gente no cree que Dios puede hacer algo contigo. Pero Dios te marcó y te señaló. Pero si tú no crees, no le puedes exigir a otro que crea en lo que Dios puso en tus manos. Alguien dice santo. Si tú no crees que Dios te use en la adoración, no le puedes exigir a la gente porque no cree como tú adoras. ¿Alguien está aquí? Tienes un llamado del Señor, pero tienes que invertir en ese llamado, en el talento que Dios te dio. Mételo en el gimnasio espiritual. Aleluya. Dale Biblia, dale ayuno, dale oración. Santo es el... Yo siento yo reprendo toda malicia en el nombre de Jesús. Porque a veces Dios empieza a levantar gente dentro de la congregación porque se están esforzando y dos o tres dicen, pero ¿por qué Dios? Wow. ¿Por qué Dios lo hace con ella, lo hace con él y no lo hace conmigo? Métete tú también. ¿O no fue eso lo que Dios le dijo a los profetas cuando estaban hablando palabras que no eran en el tiempo de Jeremías? Si ellos se metieran conmigo, yo también les revelara. Alaba a Dios si puede, porque Dios no hace excepción de personas. Todo el que se meta, Dios le va a hablar. Todo el que se meta, Dios va a traer rompimiento. Pero hay que forzarse. Alabanza. No, hay gente que quiere la revelación como por pedido ya, y así no funciona. Alaba a Dios si puede. Qué lindo sería que usted pida por Uber una revelación y un mensaje. A su nombre sea la gloria. Hay mensajes que Dios te hace que tú lo vivas y al final es que tú entiendes que era un mensaje. Oiga, después que tú pasas el proceso, al final tú entiendes que era un proceso para darte una palabra, porque hay cosas que hay que vivir, aleluya. Hay que pagar el precio, hay que sacrificarse, hay que entender que si a Cristo le costó venir y padecer por ti, a usted también tiene que costarle algo, tal vez menos, pero usted tiene que esforzarse, porque la gente a veces quiere todo cómodo y no es así.
Dios en una ocasión tuvo que trancarme en la casa de un amigo mío porque yo no quería leer la Biblia. ¿Alguien está aquí? Y yo estaba desesperado, diciendo: Señor, úsame, dame unción, dame poder. ¿Y sabes qué? El muchacho se levantó primero que yo, me dejó la casa trancar y lo llamé y me dijo: yo no salgo de aquí hasta que no sean las 6. ¿Y sabe lo que el Señor me hubiera ministrado ese día? Me dijo: tú no quieres que yo te use, lee la Biblia. Oiga, Dios me dejó trancado en una casa de un amigo mío para que yo tuviera el tiempo para leer la Biblia, porque a veces tenemos el tiempo y no lo sacamos. Yo sé que Dios está hablando aquí. ¿Qué está impidiendo que hables el lenguaje de fe? ¿Qué te está limitando a que creas aún más de lo que estás creyendo? Si Dios no te necesitara aquí en la tierra, estuvieras allá arriba hace rato. Porque Dios no te va a tener aquí simplemente por llenar ese banco. Todos aquí tenemos una función de parte del Señor. Y hasta que no cumplamos con esa asignación, no nos vamos de esta tierra. Santo es el Señor. Y yo sé que nadie quiere irse de esta tierra tan rápido. Pero qué triste sería que una gente se vaya de esta tierra sin cumplir con la asignación que Dios le dio por cobardía, por temor a perder lo natural. Santo es el Señor. ¿Cuántas personas están cambiando lo de Dios por otras cosas que no tienen sentido, cosas que van a desaparecer de esta tierra? Es el tiempo de analizar cómo estamos caminando y en qué hemos depositado nuestra fe. Hay gente que Dios en esta hora le da una palabra, que empiecen a renovar el lenguaje que tienen, que no hablen tanta palabra de derrota, porque ¿sabe qué? En nuestra boca hay poder, hay autoridad, y todo lo que tú sueltas por aquí, el enemigo lo escucha. A su nombre sea la gloria.